Hola, ¿qué tal? Qué bueno que ya estemos todos por aquí, ¿verdad? Bueno, comenzamos con un nuevo capítulo, en este caso, de Apuntes de Psicología. Entiende tu mente. Apuntes de Psicología Con Molo Cebrián. Al igual que en los anteriores capítulos de Apuntes de Psicología, vamos a seguir conociendo, con tu ayuda, las emociones. Así que, antes de nada, gracias por tu participación. Hola, ¿qué tal amigos de Entiende tu mente? Mi nombre es Sergio Cisneros y los saludo de aquí de la Ciudad de México. Yo soy Claudia y os mando un saludo desde Alemania. Hola equipo de Entiende tu mente, soy David desde Colombia. Y vamos allá, en este caso con una emoción poco popular. Una que muchas veces se tiende a esconder, pero que todos conocemos muy bien, ¿verdad? A mí esta semana me ha visitado, pero no he sido el único, ¿eh? Hola amigos, es muy curioso que hayan pedido ayuda para su próximo podcast sobre la tristeza. De hecho, la última vez que sentí tristeza fue esta mañana. La última vez que sentí tristeza fue hace un par de semanas. Que llevo días sintiendo, incluido este preciso momento, la sensación de tristeza, de pena. Pero ojo, como todas las emociones, tiene su porqué. Empecemos por la página 1, como debe ser, en este camino que hemos empezado ya hace algunas semanas y con el que estamos ganando en inteligencia emocional. Lo primero que le vamos a pedir al psicólogo Robert Mengual es una definición. La tristeza es una emoción que se produce como reacción ante una pérdida o una situación que nos supera o nos desborda. Hola, buenos días. Pues últimamente siento tristeza bastante a menudo. Hoy mismo, por ejemplo, al pensar en la situación de varios aspectos de mi vida que no están como me gustaría. Podemos entenderla como una expresión del dolor afectivo. Sentir la falla de alguien, decepción, tristeza, como si la confianza que he dado se ha perdido. Representa una respuesta a un dolor emocional relacionado con la frustración sobre el deseo que tenemos de una situación o de tener algo o de que continúe algo como está y la incapacidad de alcanzarlo, generando esto pues una especie de impotencia o indefensión. Pues ahí tienes el primer dato. Cuando nos llega la tristeza es porque sentimos indefensión, es decir, porque no vemos salida, no encontramos solución y eso nos pone tristes. Pero vayamos por partes. ¿Cuáles son los desencadenantes más habituales de esta emoción? La principal causa por la que nos puede abordar esta emoción suele ser la pérdida. Las pérdidas, los rechazos, las rupturas. Todo aquello que conlleva el paso de tener una relación, tener una posesión de un objeto, tener un estatus y perderlo o cambiarlo a otro normalmente inferior o normalmente, en el caso de una ruptura, de estar en un estado de unión a un estado de distanciamiento. Todo aquello que supone un cambio y en ese cambio sentimos que perdemos algo puede provocar lo que es la emoción de la tristeza. Un momento de tristeza que recuerde, pues el que ahora mismo, la etapa que estoy viviendo, en el que yo puse unas expectativas en una relación de pareja, la otra persona se marchó y me siento triste, frustrado, una sensación de tristeza. Acabo de terminar una relación de poco tiempo, pero muy intensa. Gente cercana que he perdido recuerda a esa persona y sientes tristeza de no poder volver a tener una relación con él o con ella porque no es posible. También cuando nos encontramos en una situación en la que el entorno que nos rodea nos supera y no nos vemos con capacidad de reacción, con capacidad de resolución, de manera que nos puede venir la tristeza. A veces me siento triste por responsabilidades de la vida adulta que llegan y creo que son demasiado para mí y si no las puedo manejar me siento muy triste. A veces se debe a un vacío emocional que no sé cómo llenar. También cuando nos suceden fracasos, cuando sufrimos o vemos injusticias, nos produce tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que sentí tristeza? Fue esta semana, a principios de esta semana. Fui sujeto de una estafa en línea, me robaron una cantidad importante de dinero y al día de hoy es tema de que todavía no me recupero y no solo por el dinero sustraído, sino por el sentimiento de angustia, de tristeza. La última vez que he sentido tristeza ha sido justamente en el día de hoy, mientras he leído una noticia del tiroteo que ha habido en Utrecht, en Holanda. Y he sentido mucha tristeza mientras iba en el autobús, viendo cómo nuestra sociedad está yendo por un camino erróneo y
no saber cómo... Otra causa de la tristeza muy habitual es la soledad, el sentimiento de soledad o la situación en la que nos encontremos en soledad. Me siento sola, soledad. Me sentí sola. Y triste. Sí. Y lloré. Y la enfermedad también nos puede generar mucha tristeza, la enfermedad física, la enfermedad mental también, y un dolor. El elemento del dolor también nos suele generar o suele estar muy unido a la tristeza desde la frustración. Si ahora estás sintiendo tristeza, puede que sea por uno de los motivos que nos cuenta Robert. Pero, ¿y si alguien de tu entorno está triste? ¿Cómo lo puedes saber? Nota, esto es importante, ¿eh? Identificar las emociones, para luego entenderlas y conocer su función. Bueno, seguimos con la conversación. Como te iba diciendo, ¿cómo podemos saber si alguien de nuestro entorno está triste? Pues el síntoma más característico es... El abatimiento general, es decir, una actitud como de rendición, una actitud de desesperanza, de no poder hacer nada para cambiar las cosas. Entonces, entre las características, por ejemplo, en cuanto al aspecto o a la visibilidad de una persona que está atravesando una emoción de tristeza, pues se puede identificar, la más clásica es en el llanto o en una actitud de decaimiento, que se puede ver, por ejemplo, en ciertas expresiones de la cara, como cuando se levantan las cejas en la parte interior, la comisura de los labios empieza a caerse hacia abajo, la orientación de la cabeza está inclinada hacia abajo, hacia el suelo, la mirada suele estar también dirigida hacia abajo, los pómulos se suelen ascender y un estrechamiento también de los párpados, ¿no? Como cerrándolos en un gesto de llanto. Todo esto son algunos rasgos a lo mejor faciales, pero luego hay otros rasgos como por ejemplo el tono de voz que cambia y cae en picado, bajando su tono o siendo muy leve. La lentitud de los movimientos también es un indicador de tristeza, porque de repente como que bajamos muchas revoluciones y estamos más enlentecidos. Los hombros caídos, los brazos caídos, una actitud un poco más de decaimiento en general. Y ahora viene la pregunta que más de uno nos ha trasladado a través de redes sociales. ¿Para qué está ahí esta emoción tan poco agradable? ¿Para qué sirve? Bueno, yo en los momentos en que estaba más triste me han servido de autoaprendizaje. Creo que la función de la tristeza es alertarte sobre algo que está mal en tu vida, para que busques solucionarlo o busques una alternativa. Pero pienso que la tristeza puede ser útil para darnos perspectiva. Bueno, la tristeza supone un freno, supone una parada, un deceleramiento general, que de alguna manera lo que está buscando es un descanso, está buscando una protección y al mismo tiempo puede suponer una llamada de atención, una llamada de auxilio hacia los demás. La tristeza me sirve para descargar. A mí se me saltaban las lágrimas. Entonces, ¿para qué sirve la tristeza? Pues la tristeza sirve para poder parar, para poder reflexionar, para poder analizar. De repente, con la tristeza buscamos recluirnos en muchas situaciones, buscamos encontrarnos en un momento de silencio, de paz y de análisis que está promovido un poco por ese estado de apagamiento. Y yo creo que la emoción de tristeza sirve para ayudar a procesar el dolor. Y supongo que la tristeza es el inicio, no sé, o la activación de algún tipo de proceso para que podamos salir de él o cambiar ese hecho o problema que nos hace sentir tristes. Buscamos también favorecer esa introspección para un buen análisis y un aprendizaje y que suponga un crecimiento personal. Y aunque a veces nos cueste verlo, sentir tristeza y asumir que estamos sintiendo esta emoción es un mal necesario. En realidad no creo que sea malo. Creo que todo en su justa medida es bueno. Primero tenemos que entender que la tristeza es necesaria, es útil, forma parte del paquete y del equipo de emociones con el que vivimos y nos adaptamos al medio. Y ahora, atención a esta muy buena pregunta. Pero me gustaría saber por qué en algunas personas este estado de tristeza se alarga más en el tiempo que en otras y otras lo superan rápidamente. La tristeza hay que aprender a manejarla, forma parte de la vida. Hay personas que tienden un poco más a inhibirla o a esconderla o a no expresarla porque piensan que es lo mejor, por ser un síntoma de debilidad quizás, pero la tristeza es importante expresarla, como hemos dicho antes, para que sirva de desahogo y por otro lado podemos utilizarla en positivo. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, a los poetas, escritores y músicos que aprovechan para crear.
o incluso a los que cuando están tristes o estamos tristes hacemos esas labores que en otros momentos, cuando estamos muy activos, dejamos de lado, ¿no? Como leer un buen libro, ver una serie, o hay quien se apunta a coser, ¿no? Que está ahora muy de moda, coser un jersey para el próximo invierno. Bueno, son actividades que a veces comenzamos a hacer cuando estamos tristes. Las personas que manejan bien la tristeza y no permiten que se perpetúe en el tiempo como un estado de ánimo, lo que hacen es utilizarla como motor para hacer otras cosas. También las personas que consiguen superar su tristeza son aquellas que tienen recursos sociales, que tienen apoyos, que tienen gente en el entorno que les ayuda. Son personas que saben ocuparse y distraerse de manera que pueden saltar de la emoción de la tristeza a otra emoción diferente a través de una actividad. Son gente que de alguna manera saben buscar o provocar emociones que sean más placenteras. ¿Y qué le podemos decir a alguien a quien le cueste salir de la emoción de tristeza? Lo que habría que proponer a esta persona es que tiene que hacer movimientos, que tiene que promover acciones dirigidas a facilitar otro tipo de emociones. Para poder salir de la tristeza tenemos que buscar otro tipo de emociones como puede ser la alegría. Entonces, un ejercicio muy interesante, por ejemplo, para salir de la tristeza es el ejercicio de la gratitud. Es decir, poder pensar en la cantidad de cosas por las que podemos sentirnos agradecidos, puesto que la gratitud y la sensación de gratitud es muy opuesta a la sensación de pérdida que conlleva la tristeza. Entonces, cuando nos sentimos agradecidos por todo lo que tenemos o por quienes nos rodean o por la situación que hemos vivido, de alguna manera ese sentir es incompatible con la sensación de tristeza que está más asociada a la pérdida. Y ya, para ir terminando, primero apunta esto, que es importante. No es lo mismo tristeza que depresión, es muy importante distinguirlo porque la tristeza es necesaria y tenemos que convivir con ella. Sin embargo, la depresión es el resultado muchas veces de un mal manejo de la tristeza. Y como las cosas se entienden mejor con ejemplos... Esto sería algo así como que la tristeza es la materia prima y la depresión es el plato cocinado. Entonces, si queremos hacer una paella, la tristeza sería de alguna manera la materia prima, que es el arroz. Entonces podemos utilizar el arroz en positivo o en negativo. Una paella sería una buena utilización del arroz para luego un plato suculento. Sin embargo, en la búsqueda de ese plato que queremos cocinar, si de repente le echamos mucha sal, nos faltan ingredientes, lo dejamos demasiado tiempo, entonces puede que se convierta, en lugar de una paella, en un plato que realmente nos perjudique más que nos alimente. Esto sería algo así como una depresión. Entonces, la tristeza suele ser provocada por un hecho puntual identificable, de manera que la causa es bastante clara y evidente, y de alguna manera no impide tampoco que podamos, después de la tristeza, vivir otro tipo de emociones. Sin embargo, la depresión empieza a convertirse en una continuidad del sentimiento, de la emoción de la tristeza a lo largo del tiempo. Es decir, cuando la tristeza empieza a invadir diferentes terrenos, nuestros pensamientos, empieza a teñir todo lo que nos rodea y empieza a prolongarse en el tiempo, entonces se empieza a desarrollar un trastorno depresivo, que ya se convierte en un trastorno del estado de ánimo. Es decir, no es lo mismo una emoción suelta que es puntual que un estado de ánimo que es más permanente y más constante en el tiempo, invadiendo un poco, haciendo de filtro y contaminando la vida del individuo. Entonces, una depresión es más un trastorno desarrollado a través del tiempo, y en todo ese tiempo lo que se ha producido es en demasía esta emoción de tristeza constantemente día tras día, acabando por convertir la vida de esta persona en algo muy triste ya generalizado. Entonces, una depresión tiene como un tinte mucho más generalizado, y muchas veces a la persona que está sufriendo una depresión, cuando le preguntas, no tiene tan identificado el foco de dónde viene esa depresión, porque al final se convierte en un poco toda la vida, en una insatisfacción general y difusa. Sin embargo, la tristeza es mucho más concreta. La tristeza es un hecho puntual, una reacción emocional puntual, y luego después, en función de cómo la manejemos, pues se puede llegar a convertir, como hemos dicho antes, en un plato desagradable y poco nutritivo que nos empieza a contaminar, o si manejamos bien la tristeza, pues podemos convertirlo en una bella melodía que al final es como preparar una paella en su punto suculento. Ya sabes que en caso de depresión lo más recomendable es acudir a terapia.
También Robert nos apunta que es importante distinguir el duelo de la tristeza. También me gustaría aprovechar para distinguir la tristeza del duelo. Es decir, igual que antes hablábamos de la diferencia entre la tristeza y la depresión, la tristeza es un ingrediente dentro de la depresión. Es decir, todas las personas que sufren depresión tienen como uno de sus componentes la tristeza. Sin embargo, no todo el mundo que siente en un momento dado la emoción de la tristeza está deprimido. Y con el duelo ocurre lo mismo. La tristeza forma parte del duelo. El duelo suele estar asociado a una pérdida, puede ser una pérdida de un trabajo, de una pérdida de una relación de pareja, una pérdida de un ser querido por muerte. Dependiendo de la pérdida, pues un duelo o otro duelo. Sobre la tristeza, sí, me tocó vivir un duelo, es una situación fea, muy triste. La última vez que sentí tristeza fue con la muerte de mi hermano. Es importante ser conscientes de que los duelos no solo están ahí para superar las pérdidas de los seres queridos. Ya solo por el hecho de crecer y evolucionar, sufrimos duelos. El duelo de pasar de la infancia a la adolescencia, de pasar de la adolescencia a la adultez, de pasar de la adultez a la vejez. Cada transición entre cada una de las etapas de la vida supone un duelo porque tenemos que abandonar lo que hacíamos antes y el escenario de antes y afrontamos un nuevo escenario, y eso supone pues una fractura, una crisis y como la palabra indica, un dolor. Antes de terminar, recordarte que este podcast llega a ti gracias a nuestra zona premium, el Club ETM, donde encuentras contenido extra. La semana que viene comenzamos el reto 14, que irá justo de emociones. Si quieres ampliar información, acércate a nuestra web entiendetumente.info. La semana que viene volvemos con un nuevo podcast de 20 minutos para entenderte mejor con Mónica y Luis. Y gracias por tus recomendaciones y por tu participación. Se puede tocar fondo y se puede salir a flote, así que lo veo útil por ese lado. Les mando un abrazo. Soy Sebastián de Colombia y soy súper fan de ustedes. Hablo desde Bogotá. Primero quiero decirles que escucho desde hace casi un año su podcast y me encanta. Muchas gracias por lo que hacen todos los días, de verdad me ayudan mucho, me ayudan demasiado.